A ver, ¿qué representaría que se cancelara el contrato de suministro de gas para Etileno 21? Le aprecio mucho a Adrián Calcáneo, él es líder de América Latina, Midstream y Líquidos, que nos cuente, pues más o menos, porque es súper técnico todo este asunto, de qué estamos hablando. Adrián, gracias por la comunicación. Primero te preguntaría, ¿qué rayos es Etileno 21? ¿Qué hacen ahí? Cuéntanos, buen día. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte como siempre. Pues básicamente Etileno 21 es la joya de la corona de la petroquímica en América Latina. Esta es una planta de clase mundial donde es la transición, el primer paso a la petroquímica, a los plásticos, donde la energía, en este caso el gas etano, se convierte en el primer eslabón de la cadena de petroquímicos. Es una planta, como te dije, de clase mundial donde se añade muchísimo valor y que se construye basado en la idea de que Pemex desperdiciaba muchísimo etano por muchos años. Y te lo pongo y sí, efectivamente es un tema bastante técnico, pero me gustaría tratar de simplificarlo de esta manera. Ajá. Imagínate que Pemex fuera una empresa que hace tortillas, en este caso el etano, Okay. y tiene 2 taquerías, Uh-huh. y de estas 2 taquerías nada más consumen la mitad de las tortillas que producen. Como Okay. no pueden vender todas estas tortillas, se las tienen que vender como consumo animal o desperdiciar y no alcanzan el valor total. Okay. En el 2006, para poder anclar una planta, Pemex quería construir una tercera tortillería, una tercera planta, Uh-huh. pero no tenía dinero. Era el proyecto Fénix. Okay. Entonces es importante, los tiempos son muy importantes en esta historia. En el 2006, Pemex estaba desperdiciando etano, o sea, reinyectándolo al ducto seco, tirando tortillas, Uh-huh. suficiente para suministrar a Etileno 21 y todavía tirar más. Okay. Entonces, cuando la propuesta llega y dice, bueno, yo quiero construir una planta, ¿tiene suficiente etano? Sí, lo estoy desperdiciando lo suficiente que de hecho me conviene. Entonces, el problema es que ahorita se está viendo este contrato con ojos del 2020, cuando se tiene que ver con ojos del 2006. En ese momento Pemex estaba fascinado con la idea que alguien iba a llegar y le iba a pagar por estas tortillas, este etano que estaba desperdiciando. ¿Por qué hoy las tortillas son más caras? Porque el mundo cambió. En el 2000 vino el Shell de Estados Unidos. Ajá. La referencia, imagínate que el precio de las tortillas se estableció en ese momento, un taco costaba 5 tortillas. Okay. Entonces se estableció que le vamos a pagar el precio de 2 tortillas. Y ahora la relación taco-tortilla es de 1 tortilla por taco. Entonces como el mundo cambió, Estados Unidos empezó a exportar etano, el etano se descubrió en Permian, en muchos lados, la referencia mundial cambió. Entonces, de hecho, la fórmula de precio la estableció Pemex. Y si uno hubiera estado en esa negociación, saliendo de la negociación, hubieras dicho, el que ganó fue Pemex. Qué bárbaro, Pemex les está robando a Braskem y en los precios en el 2006. En el 2006, ahora, cuando lo decían, perdón que te interrumpa, Adrián, que estaba reduciendo el precio 30% de lo que le costaba, y en ese momento era tanto el etano que tenía, nos dices, que pues le convenía, o sea, lo podía estar vendiendo porque de todas maneras estaba tirando más, en este caso, en la metáfora que nos haces con las tortillas. Hoy cambia todo a través del gas Shell, y hoy pierde Pemex. Sí, efectivamente, hoy pierde Pemex, Ajá. pero por 2 cosas. Porque su proyección fue de que su máquina de hacer tortillas, su fraccionamiento de etano, iba a rendir para siempre. No le metieron dinero, la producción de gas natural en México ha decaído, eso es culpa 100% de Pemex, y por lo tanto la producción del etano ha caído. Entonces al perder producción, pues menos tortillas tiene, y llegó al punto de que Pemex ya no tiene suficientes tortillas para darle a sus propios tacos. Ni siquiera puede satisfacer el contrato que se aventó a firmar con Braskem. O sea, tronó las tortillerías. Tenía 2 tortillerías, le sobraban tortillas y las tronó. Exactamente, ya no puede ni siquiera sus 2 tortillerías, las puede, o sea, la máquina de hacer tortillas
está en desuso, no está bien mantenida, entonces el problema es que, saben, ahora sí que, como dicen en inglés, masticó más de lo que podía tragar. Oye, dime algo, Adrián, ¿qué hace Etileno 21? Porque nos hemos puesto a investigar un poco y es realmente una cuestión muy técnica, tanto el etileno como el polietileno, pero lo entendemos como, pongámoslo así, una especie de bolitas de plástico, aplicaciones de plástico prácticamente para todo. Sí, para todo. Estamos hablando de que, por ejemplo, es el primer paso para la petroquímica, las bolsas de plástico, las mascarillas, Ajá. que estamos usando, el plástico de los Legos. Okay. Estamos hablando de todo el Todo. primer paso de toda la industria de plásticos. Y es muy importante esta industria porque le añade mucho, a diferencia de las refinerías, de quemar gasolina, aquí sí se añade muchísimo valor. O sea, el subproducto o el subproducto del etano vale hasta 20 veces más, en algunos casos, del gas original. Sí, claro. Quedan muchísimos empleos. Entonces, este es un sin el etano, sin el etileno, se tiene que importar, que sale mucho más caro y nos hace muy poco competitivos. Tú y yo hemos platicado muchas veces sobre la situación de las refinerías en México que no pueden competir con la costa del Golfo de Estados Unidos. Bueno, Etileno 21 es la primera planta de etileno de esas características en el Golfo. ¿Sí? Entonces, esta planta sí puede competir, pero el problema es que hay que surtirla de etano suficiente para poder competir para el beneficio de México. Dime algo, a ver, el presidente hoy habla porque se está perdiendo Pemex, vamos a cancelar ese contrato. ¿Se podría cancelar el contrato y pagar más caro el gas en dado caso? ¿Qué pasaría si lo que dice el presidente se vuelve una realidad? Bueno, de acuerdo al contrato, es 100% posible que se cancele, nada más que Pemex tendría que desembolsar $6,000 millones para cubrir los gastos que ha hecho Braskem y DESA para restituir de esa inversión. Entonces, se está aventando a comprar más o menos 2/3 partes del presupuesto de Dos Bocas, al cancelarlo. Entonces, yo creo que una cosa que es muy importante es que las personas de Braskem y DESA, que yo tengo el gusto de conocer, asesoro al mismo tiempo que asesoro a Pemex, estoy en los dos lados. Es importante decir que a ellos su primera queja es que no tienen el suficiente gas, porque ellos no pueden producir, echar su planta de clase mundial a producir el 100% y competir con las que vienen en el Golfo de Estados Unidos. Ellos lo que quieren es el gas. Ellos no quieren estar cobrando penalidades, no quieren hacer, o sea, lo que quieren es simplemente que hacer lo que se les prometió que se iba a hacer, y que con eso ellos decidieron invertir $5,000, $6,000 millones que Pemex no pudo. Entonces es importante respetar este contrato y considerarlo en el momento como se negoció. ¿Hoy podría haber otro proveedor de gas que no fuera Pemex? ¿Para Etileno 21? Bueno, es otra cosa del mundo que ha cambiado. Ajá. Ya se puede importar etano, antes no se podía. Okay. Entonces ya se puede importar etano, se tiene que construir la infraestructura necesaria para poder traerlo, porque es un gas muy parecido al gas natural y muy caro para poder importarlo, pero ya Estados Unidos exporta etano. Entonces, el problema es que ya no es el precio de referencia más el flete, etcétera, es un poquito más caro, pero no hay gas más caro que el que no se tiene. Entonces, en ese caso, yo creo que ahí tendría que ser una infraestructura de importación para poder suministrar no solamente lo que le falta gas a Braskem y DESA, pero también a las mismas plantas de Pemex que las tienen operando a mínima capacidad. Vamos a estar atentos a Etileno 21. De momento han sido declaraciones, de momento esto parece más un choque político en medio del escándalo Lozoya, Odebrecht, etcétera, pero pues de fondo hay muchísimo más. Imposible que una inversión de este tamaño se pueda ir a la basura, ¿no? O sea, hablamos de $6,000 millones que ahí están, la planta más importante de producción de polietileno y de etileno de Latinoamérica. Entonces, pues algún acuerdo tendrán que llegar, Adrián. O sea, no es tan fácil como ciérrame una cervecera y ya. Claro, no es tan fácil, pero una cosa muy importante que también señalar es que Odebrecht solo es dueño de una tercera parte de Braskem. O sea, Braskem es una tercera parte de Odebrecht, una tercera parte Petrobras, una tercera parte el sector público. Entonces también yo creo que el hecho de que
hay que entender Uh-huh. que tampoco ni siquiera son socios mayoritarios en la empresa brasileña. Ya. Entonces es una y olvidar que una cuarta parte es una empresa mexicana. Entonces Uh-huh. es importante poner todo en contexto, yo creo, para entender lo que está pasando. Gracias, Adrián Calcáneo. Te aprecio la comunicación y estamos al habla si nos permites. Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días, Luis, te mando un gran abrazo.